Pues buenos días a todos y bienvenidos. Nuestro especial agradecimiento a doña Lucía Blanco, que tenemos hoy con nosotros, por supuesto a don Antonio Calzada. Hoy tenemos el honor de tener esta jornada y vamos a tener un protocolario acto de firma de acuerdo entre la Fundación Repsol y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, lo cual nos enorgullece especialmente a todos los componentes del colegio en esta nueva relación que empezamos en el día de hoy. Bueno, bienvenidos a la ingeniería que mueve el mundo, como suelo abrir casi todas las alocuciones que realizo. Desde el colegio, un poco en el ámbito social, lo que queremos trasladar es la inquietud del compromiso que tomó España de alcanzar el 20% de PIB industrial para el año 20. Lamentablemente estamos un poco por detrás, pero sí que creemos que desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y gracias a colaboraciones como las que tenemos encima de la mesa en el día de hoy, podemos ayudar con nuestro granito de arena a impulsar este tipo de crecimientos. En el colegio decimos que vamos hacia un modelo de la ingeniería más digital, más sostenible y más humano. Pese a que tenemos ahí la inteligencia artificial, la inteligencia natural va a seguir imperando sobre la inteligencia artificial por muchos años. Por eso el carácter humano creo que es algo que debemos seguir respetando. Hoy nos juntamos para hablar también sobre la ingeniería como motor de la transición energética. Aquí siempre hablamos de los tres grandes pilares en los cuales se debe de apoyar todo el modelo energético de cualquier país, que son una garantía del suministro, fundamental la seguridad de que llegue la energía a todos los puntos, una sostenibilidad económica del modelo, es decir, no podemos irnos a unos precios muy elevados porque irían en contra de esa industria que queremos que crezca en España, y el coste de la energía es relevante en muchas de nuestras industrias. Y por fin el tema de la calidad ambiental. Bueno, pues nada más y nada menos que los ingenieros que nos dedicamos a resolver problemas y a solucionar ecuaciones complicadas como esta que tiene tres variables, pues trabajamos en eso, en intentar optimizar, innovar, diseñar, producir, ejecutar, mantener instalaciones y todo tipo de centrales de producción de todo tipo de energías para cubrir y optimizar ese triángulo que hemos dicho de seguridad, de precio y de sostenibilidad. La Administración en España está haciendo grandes esfuerzos en este sentido. Agradecemos la presencia aquí que tenemos de doña Lucía Blanco y también felicitamos, como no puede ser de otra forma, al IDAE, que en cantidad de ocasiones nos está acompañando en todo este tipo de iniciativas, y felicitar también al Gobierno por haber creado en el mes pasado la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética dentro de la Secretaría de Estado de Energía. Pues sin más, vamos a dar paso a la agenda que tenemos en el día de hoy y pues doy la palabra a don Antonio Calzada. Buenos días a todos. En primer lugar, el agradecimiento a Lucía Blanco, a su directora adjunta del MITECO, por su presencia, por supuesto al ilustre decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid, a todos los que vamos a tener a continuación de ponentes y a todos los asistentes. Creo que no me faltará mucho más, y si falta, pues mis disculpas. Solamente dos mensajes para este acto, ¿no?, de apertura. Dos mensajes. No son dos mensajes de Repsol, son dos mensajes que hago que son parte personales, pero son también pues, dentro de nuestro proyecto de Open Room y de difusión del conocimiento y de la reflexión, que un tema tan relevante como es la transición energética
merece, ¿no? Dos mensajes. El primer mensaje es que no habrá transición energética sin una transición industrial que esté alineada. No habrá una transición energética ni industrial si no tenemos una transición digital que esté alineada. Y no habrá una transición ni energética, ni industrial, ni digital sin conocimiento, sin tecnología y sin ingeniería. Esto lo he pensado un poco hoy en el coche tras venía. Ese es el primer mensaje, ¿no? El primer mensaje es, por debajo de los grandes titulares tiene que estar la realidad. Por debajo de la estrategia tiene que estar la ejecución. Y nosotros llevamos muchísimo tiempo con la resaca de los grandes titulares. Y la transición energética no la vamos a hacer con grandes titulares. La tenemos que hacer con conocimiento y tecnología. Y no podemos hacerla ni desde la ideología o, si me pongan extremos, desde la teología. Tiene que hacerse con conocimiento, con rigor científico. De esto va la ingeniería. Y por tanto yo creo que este es un poco el primer mensaje que yo quería dar, ¿no? Y el segundo mensaje va sobre los tiempos, más concretamente sobre el tempo de la transición energética. Nosotros tenemos aquí un corto, tenemos un medio y tenemos un largo plazo. Nosotros sabemos las cosas que podríamos hacer o que podremos hacer a corto, sabemos algo de lo que podemos hacer a medio y sabemos poco de lo que podemos hacer a largo. A largo, como decía Keynes, estaremos todos muertos, ¿no? Por tanto, es muy fácil decir que en el 2050 estaremos súper descarbonizados, la economía descarbonizada, la sociedad descarbonizada. Después no será en el 2050, será en el 2045, en el 2077, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que era importante desde un punto de vista de lo pragmático y del objetivo que nosotros miráramos el tempo de esta transición, el corto, el medio y el largo plazo. Porque en el corto, yo creo que no es tanto un tema de estrategia, que también, pero sobre todo es un tema de ejecución. ¿Qué podemos hacer mañana? ¿Cuál es el consenso? ¿Cuál es el consenso de Estado para mañana? Con independencia de ejecutivos que gobiernan, con independencia de los momentos políticos. Yo no vengo a hablar de política, es decir, ¿cuál es el pacto de Estado que nosotros necesitamos en Europa como conjunto, en Iberia, Portugal y España? ¿Qué necesitamos para decir mañana deberíamos hacer esto? Y estamos todos de acuerdo en que mañana vamos a hacer esto. Por tanto, yo diría que mañana, más allá de la estrategia, que también lo que necesitamos es saber qué podemos ejecutar mañana con garantía. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos una base de activos espectacular. Nosotros tenemos una industria en España, tenemos muchas, pero tenemos una industria en España que solo miramos, por ejemplo, a la parte de la industria del automóvil en sus tres vertientes, que es los que fabrican los componentes y los que distribuyen, es prácticamente un 10% del PIB. Esa industria, que es una industria rica, puntera en Europa, puntera a nivel mundial, esta industria lo que necesita es seguridad. Seguridad para las inversiones, seguridad para el desarrollo, seguridad para el futuro. Y esto no está en los grandes titulares. Esto tiene que estar en la ejecución, en el día a día. Y por tanto, cuando nosotros tenemos esta realidad, yo creo que a corto plazo tenemos que mirar las infraestructuras que tenemos, algunas punteras a nivel mundial. Tenemos de las mejores infraestructuras en España. Y si juntamos España y Portugal, tenemos de las mejores infraestructuras no para la movilidad que va sobre 4 ruedas, que es de esa de la que hablamos el 90% de los casos. Aquí tenemos una movilidad que va por tierra, otra que va por mar y otra que va por aire. Son las 3 movilidades de las que hay que hablar. Entonces, parece ser que el problema de las emisiones y el problema de la contaminación solo lo vemos en el tubo de escape. Y no está en el tubo de escape, está en el ciclo de vida de cualquier una de estas movilidades. Por tanto, yo creo que es algo mucho más, mucho más inclusivo, y es un poco ahí donde pensamos que tenemos que mirar. Tenemos infraestructuras diarias espectaculares, tenemos infraestructuras de gas, tenemos una red industrial potente en España, y ¿qué más cosas tiene que hacer? Pues yo diría
que quizás nosotros lo que tenemos que ver ahora es qué podemos hacer en términos de la eficiencia energética, lo que tenemos. La transformación industrial que se está llevando a cabo en España, no en el sector que yo represento. Yo no estoy vendiendo el libro de Repsol aquí. No, y casi todas las empresas que están, digamos, en un ecosistema industrial, están haciendo su viaje de transformación hacia una economía circular, más sostenible, en fin, más inclusiva. Bueno, pues tenemos que pensar en esa realidad. ¿Qué tenemos hoy? Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, en Repsol, pues nosotros estamos desarrollando combustibles renovables, estamos haciendo inversiones billonarias en nuestros centros industriales para que esos centros industriales sean totalmente sostenibles a corto o medio plazo. Bueno, pues estos combustibles hoy son combustibles que pueden estar perfectísimamente alineados con una política del net zero, de emisiones cero, perfectamente. ¿Por qué los vamos a excluir? Pero nosotros creemos en esto, creemos muchísimo en las renovables, creemos muchísimo en la electrificación y hay que mirar cómo está la infraestructura. ¿Nosotros hoy podemos electrificar el transporte aéreo? No. ¿Podemos electrificar el transporte marítimo? No. ¿Podemos electrificar el transporte por carretera de largo recorrido? En el futuro, veremos. En el mientras tanto, ¿qué necesitamos? Pues coger y tener claro lo que ya tenemos hoy. Hay que construir sobre lo heredado. Y lo heredado yo creo que es una base industrial muy potente la que tenemos en España. Ese para mí es el corto plazo. Ahora vamos a hablar del medio plazo. En el medio plazo nosotros tenemos tecnologías que están en estos momentos en desarrollo. Hay que apoyarlas, hay que incentivarlas. Como el otro día escuchaba en un lugar, ¿no?, que era muy importante que nosotros pudiéramos tener a nivel Europa, por ejemplo, y luego dentro de Europa, pues oye, pues España y Portugal juntos, que pudiéramos tener políticas que realmente incentiven más, que motiven más, y no caer en aquel dicho, ¿no?, que Estados Unidos impulsa y innova, China fabrica y exporta, y después Europa regula y prohíbe, ¿no? Bueno, pues esto que se dice, que sabemos que algo de esto es así y es verdad, pues en el medio plazo hay una serie de tecnologías que deberían ser impulsadas en Europa. Y esto hasta que estén competitivas, suficientemente competitivas. Y a largo plazo son las cuestiones ya muy mega estratégicas. Y a largo plazo, por supuesto que nosotros ahí necesitamos lo que serían grandes políticas de Estado, políticas de región. Europa tiene que defender su industria. Ha despertado hace 2 días para esto. Hasta aquí, Europa con un 7,9% de las emisiones a nivel global, es la que tiene que ser el gran abanderado de la sostenibilidad. Entonces lo que hacemos es cerramos nuestra industria y exportamos nuestra industria a China para que una tonelada de acero producida ahí contamine 3 o 4 veces más que en Europa, mientras cerramos nuestra industria y desplazamos nuestro empleo. Esto no es, y por tanto, lo que sí pensamos es esos tiempos de la transición energética, el corto, el medio y el largo plazo, tienen luego que encajar con una realidad que se llama ¿dónde está la tecnología? ¿A qué velocidad queremos hacer esta transición? ¿Y a qué coste estamos dispuestos a pagar esta transición? Porque hablar de sostenibilidad es perfecto, y termino, pero la sostenibilidad tiene que ser, en primer lugar, económica, para que nosotros no estemos con la matraca de lo subvencionado de por vida, ¿no? Por lo tanto, la industria y las tecnologías pues tienen que ser sostenibles desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas. Y luego tiene que ser sostenible desde el punto de vista social también. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cliente, que el ciudadano lo pueda pagar, que lo pueda pagar. Y en tercer lugar, tiene que ser sostenible desde el punto de vista medioambiental. ¿Cómo no va a ser sostenible desde el punto de vista medioambiental? Pero diciendo esto, creo, y con esto termino, que realmente necesitamos una visión, yo creo que un poco más pragmática de ingeniero, ¿no? De lo que es corto, medio y largo plazo. Porque a corto plazo yo creo que tenemos una serie de herramientas que nos pueden ayudar sin lugar a dudas para que nosotros avancemos en este proceso. Sin lugar a dudas, no es una cuestión de una tecnología, es una cuestión de un conjunto de tecnologías que nos pueden ayudar a acelerar esta transición, si es lo que nosotros queremos, pero a través de un conjunto de tecnologías. Vamos a prohibir el motor de combustión en el año 2035. ¿Qué sabemos nosotros hoy de cómo va a estar el motor de combustión en el año 2035? Es decir,
creo que hay cosas que lo que nosotros sabemos hoy, lo que nosotros estamos en proceso de estudio y de análisis y de prueba, que estará en el medio plazo, entre hoy y el medio plazo, y lo que va a estar más a largo plazo. No lo sabemos. Y si no, miremos lo que pasa, por ejemplo, en Alemania. Miremos lo que ha pasado con la crisis de suministro, el famoso trilema energético. Es decir, apostamos por la sostenibilidad, prohibimos el 80% de algo y luego resulta que tenemos que volver al carbón porque al final no somos capaces de producir la energía que el ciudadano necesita. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es la sostenibilidad medioambiental, por supuestísimo, sin lugar a dudas, pero es también la sostenibilidad en cuanto a la garantía de suministro. Parece que en Europa hemos despertado de que el centro de Europa dependía del gas de Rusia. Yo pensé que los 450.000 asesores ya lo habían descubierto hace 10 o 15 años. Fue necesaria la invasión de Ucrania para que se han dado cuenta de que teníamos una dependencia geoestratégica gravísima en ese punto. Bueno, pues la sostenibilidad y la garantía del suministro. Y luego la cuestión del precio, que lo hemos probado todos hace nada, ¿no? Por tanto, yo diría que son de estas tres cosas también que nosotros tenemos que pensar. Esto nos lleva, sin lugar a dudas, a pensar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Creo que esa transición energética ha de pasar, sin lugar a dudas, por esa transición industrial. La transición industrial no la vamos a hacer de la noche a la mañana, porque esto tiene que ver con tecnología, tiene que ver con digitalización, tiene que ver con muchísimas cosas. Y por tanto, yo lo que sí os animo es que nosotros, desde nuestro punto de vista constructivo, práctico pero constructivo, seamos capaces de ser también un poco caja de resonancia. Y este Colegio Oficial de Ingenieros, yo creo, Fabián, que es un lugar también muy adecuado para que realmente se ponga un poco foco y se ponga luz sobre un debate que nosotros creemos que es un debate que lo tenemos que alimentar mucho más en lo que es la ciudadanía. Esto no es un tema de que alguien legisla y dice lo que hay que hacer y después nos quejamos porque la energía está cara o porque tengo mi coche que tiene 14 años y no me lo subvencionan para que yo pueda sustituirlo, pero sí me dan la subvención para si compro un eléctrico, ¿no? Que por cierto lo fabricamos en China. Bueno, son cosas que yo creo que hay un debate y hay una reflexión importante que hay que hacer también desde la ciudadanía. Y seguro, estoy absolutamente seguro que en conjunto y de manera inclusiva, nosotros con las autoridades, nosotros con las asociaciones, nosotros con los expertos, vamos a llegar a un buen acuerdo porque España es un país moderno, no supermoderno. España está en un punto que yo creo que es fantástico en términos de su ubicación, energía que tiene. Nosotros tenemos energía, tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el mar, tenemos muchísimas cosas que realmente nos deberían ayudar a pensar en un futuro donde nosotros tenemos un protagonismo en Europa y para Europa y de la península ibérica, de aquí para el resto del mundo. Así que muchísimas gracias y le paso la palabra a Lucía. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid la oportunidad de poder estar aquí representando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y, bueno, especialmente agradecida como ingeniera industrial y como miembro del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Celebramos esta jornada en un momento en el que la transición energética se ha convertido en una prioridad global ante la amenaza del cambio climático. Tenemos un reto mayúsculo por delante. Tenemos avisos muy contundentes de los expertos. El último informe del IPCC, del Panel de Expertos del Cambio Climático, planteaba escenarios de incluso 3 grados de calentamiento dentro de este siglo. Por tanto, hay que incrementar los esfuerzos y esto pasa por una profunda transformación de todos los ámbitos de la economía, pero particularmente de nuestro modelo energético. Tenemos que ir hacia un nuevo modelo que concebimos como un modelo descarbonizado, evidentemente, sostenible, limpio, descentralizado, democratizado, con alta participación de cada vez más nuevos e innovadores agentes y digitalizado. Un nuevo modelo que sea inteligente, que nos permita gestionar de manera inteligente las renovables, con cada vez más elementos electrónicos, cada vez más innovación, para lograr ese objetivo final de descarbonizar nuestro sistema.
Esto se apoya en elementos como, por supuesto, las energías renovables, pero también la eficiencia energética, la electrificación y todas estas soluciones de flexibilidad y almacenamiento. Tenemos, por tanto, las herramientas necesarias para enfrentar este reto. Según el reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía, el Net Zero Roadmap, que se publicó en septiembre del año pasado, con tecnologías disponibles a día de hoy en materia de eficiencia energética, renovables, estos elementos que citaba antes, ya podríamos conseguir hasta un 80% de la reducción de emisiones necesaria de aquí a 2030. Para que esto sea posible, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, se ha desplegado todo un marco de transición energética. A nivel europeo, bueno, se han conocido ya Fit for 55, el paquete que revisa y renueva toda la regulación que aplicaba en nuestro sector hasta esa decisión de incrementar aún más la ambición climática, con el objetivo de reducir nuestras emisiones en un 55% en 2030 a nivel global en la Unión Europea. Posteriormente también el plan Repower EU, que pone sobre la mesa también la importancia de reforzar nuestra autonomía estratégica y reforzar aún más la transición energética. Y más recientemente la última comunicación de la Comisión Europea previendo ya objetivos a 2040 y planteando reducir nuestras emisiones para esa década en un 90% con respecto a niveles de 1990. Evidentemente, a nivel nacional hemos trabajado muchísimo también en desarrollar todo un marco estratégico de energía y clima, con piezas muy relevantes como son la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, todas las estrategias y hojas de ruta que se han estado aprobando estos últimos años que ponían el foco en sectores particulares más estratégicos también para la transición energética y, por supuesto, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a largo plazo. El PNIEC es precisamente nuestro marco director en esta primera década, quien establece todas las medidas que tenemos que implementar, qué objetivos tenemos que lograr. Plantea un total de 107 medidas para lograr objetivos como son reducir nuestras emisiones en un 32% con respecto a 1990. Aquí es importante destacar que para España esto supone mitigar 1 de cada 2 toneladas de CO2 de nuestro pico de emisiones que sucedió en 2005, no en 1990 como otros países europeos por el contexto de crecimiento europeo en ese momento, y es un objetivo que nos permite cumplir los objetivos europeos asignados a España en materia de reducción de emisiones. Se plantea también que casi la mitad de nuestra energía final proceda de renovables, con un 48%, tener un sector eléctrico con una generación renovable del 81%, mejorar nuestra eficiencia energética en un 44% con respecto a escenarios sin implementación de estas medidas y llegar hasta un 49% de independencia energética, combustibles que vamos a dejar de importar, un importante ahorro en la balanza comercial derivado de esto. ¿Qué tecnologías hay detrás de todas estas grandes cifras? Bueno, el PNIEC plantea desplegar a lo largo de toda esta década, hasta 2030, más de 100 gigas de renovables. En concreto, en 2030 dispondremos de 76 gigas de fotovoltaica, de las cuales 19 será autoconsumo, 62 gigas de eólica, contando también con 3 gigas de eólica marina, 11 gigas de electrolizadores y, por supuesto, dando respaldo a ese sistema basado en renovables, 22 gigas de almacenamiento. Se apuesta ampliamente por la electrificación, pero también por otras tecnologías complementarias como son los biocombustibles, para los que también se establecen objetivos sectoriales en cumplimiento de las directivas europeas, y también para gases renovables, también con una estimación de producción importante de biometano con 20 teravatios hora. Esto, desde luego, va a traer indudables oportunidades desde el punto de vista de la ingeniería, y para que esto se quede aquí en Europa también se están poniendo en marcha muchas medidas. Bueno, a nivel nacional, por supuesto, citar la importante palanca de inversión que está suponiendo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los PERTEs, PERTERA, Descarbonización Industrial, la adenda también del PRTR que plantea dotar de 1.000 millones de euros a las cadenas de valor de estas tecnologías. Y en este sentido también mencionar el recientemente aprobado Net Zero Industry Act a nivel europeo, que tiene el objetivo de dotarnos de todas las capacidades necesarias para acometer esta transición energética. En concreto, tener el 40% de la producción necesaria para cubrir nuestras necesidades en productos tecnológicos estratégicos. Esta ley identifica precisamente cuáles son esas tecnologías, y esto da buena muestra de dónde están las oportunidades industriales, ¿no? Señala directamente a la solar, tanto fotovoltaica como térmica, a la eólica, también marina y terrestre,
a las baterías, no solo en lo que tiene que ver con fabricación, sino también todos los aspectos relacionados con la economía circular. Por supuesto, bombas de calor, también elemento clave para la electrificación y que nos va a permitir reducir el consumo de gas en 21.000 millones de metros cúbicos en 2030 en toda Europa. Y impulsa otras tecnologías también como gases renovables, hidrógeno verde, indudablemente, biogás, biometano y también las tecnologías para las redes, que también tienen un papel fundamental en la transición energética, ¿no? Y especialmente lo que tiene que ver con su digitalización para hacer un uso más inteligente de la energía, como decía al principio. Esto efectivamente da buena señal de dónde van a estar las oportunidades para la ingeniería. Otra muestra también es las inversiones que cuantifica el PNIEC que van a ser necesarias para poder alcanzar estos objetivos. Se plantea desplegar, movilizar 294.000 millones de euros de aquí a 2030 y en términos de oportunidades esto indudablemente va a promover la creación de muchos empleos. En concreto, en 2030 se prevé crear 522.000 empleos asociados directamente a las medidas establecidas en el PNIEC, de los cuales 71.000 serían empleos directamente en el sector industrial. Agradeciendo al colegio de nuevo la invitación, os invito a aprovechar esta jornada a debatir estas oportunidades que tenemos por delante y a que sigamos todos trabajando en esta transición energética. Muchas gracias. Gracias, Lucía Blanco. Y a continuación se va a proceder a la firma del convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y la Fundación Repsol. Para formalizar esta firma, les pido que suban, por favor, Fabián Torres, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, y Antonio Calzada, director general de la Fundación Repsol. Bueno, pues me han dicho que tengo que coger esto como micrófonos. Vamos. Buenos días y en primer lugar me voy a presentar yo. Soy la directora de Comunicación Corporativa, Relaciones Institucionales de CENER y quien va a moderar esta mesa redonda. Por lo tanto, invito a los ponentes que van a intervenir en esta mesa redonda que vayan sentándose, por favor, y me van haciendo compañía. Gracias en primer lugar, por supuesto, al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y a la Fundación Repsol por haberme invitado a, como digo, a moderar esta sesión que lleva por título Nuevas tecnologías para la transición energética. La transición energética se nos presenta, desde luego, con una infinidad de retos que debemos solventar. Antes
los intervinientes que nos han precedido lo han comentado en diferentes ámbitos, como el económico, medioambiental, industrial y, por supuesto, también social. No hay que dejarlo nunca de lado. Y sobrevolando todos ellos está, por supuesto, el reto tecnológico, desarrollar esta tecnología que hace posible implementar y, sobre todo, y más importante, que sea viable esa transición energética que estamos viviendo. Y de esto saben mucho, desde luego, los ingenieros. Por eso es tan conveniente que precisamente en esta su casa hablemos de este asunto, sobre el que se está demandando y se exige un mayor conocimiento y especialización. Hace falta seguridad energética, flexibilidad en las redes, almacenamiento y todos estos temas tenemos una gran oportunidad en España para desarrollarlos, porque por algo seguimos siendo uno de los países que más desarrollo hemos llevado a cabo en cuanto a implantación de las energías renovables, pero también de la eficiencia y el ahorro energético, que son compatibles y no hay que dejarlos de lado. Para aportar un dato relevante, hace poco Red Eléctrica publicaba que la solar fotovoltaica adelanta el ciclo combinado y ya es la segunda tecnología en potencia instalada en nuestro país. ¿Qué significa esto? Traduciendo, que el 62,4% de la capacidad de generación española es renovable, nada menos, que se dice pronto. Que la estructura de potencia instalada está encabezada por dos tecnologías renovables, eólica y solar fotovoltaica. Así que, contextualizando esto que nos da pie a empezar a charlar en esta mesa redonda, les presento a quienes me acompañan en esta sesión, que como podrán comprobar representan a varios aspectos de lo que se conoce como la cadena de valor de la energía. Es el caso de Renan Valpe, Business Development Manager de Air Liquide. Buenos días y bienvenido. En tu opinión, permíteme que os tutee a todos hoy. ¿Cuáles son los desarrollos más prometedores en el campo del hidrógeno renovable? Esto de los colores del hidrógeno también nos vuelve a todos un poco locos. ¿Y cómo se están superando los desafíos técnicos asociados? Muchas gracias y encantado de estar aquí. Primero voy a hablar más de hidrógeno como molécula, ¿no? Y luego volveré un poco más sobre el hidrógeno renovable específicamente. Lo primero que quería destacar es que el hidrógeno es una molécula ya muy conocida. Hablando por Air Liquide, ya es una molécula que estamos manejando desde hace más de 60 años. ¿Sí? En todo el mundo tenemos más de 50 plantas de gran tamaño alimentando las refinerías, los centros industriales, alimentando consumidores grandes como pequeños. Así que hoy en día lo estamos distribuyendo por medio de pipelines, de camiones que sean en su forma gaseosa o líquida. Y así que se trata de una tecnología ya bastante madura y bastante controlada. Si no estamos ya en el mediano o largo plazo, es algo de ahora. También destacar que el mismo hidrógeno verde, que llamamos el hidrógeno que se produce en base a electrólisis, también está bastante conocido, ¿sí? A pequeña escala, solemos manejar más la tecnología que llamamos alcalina. Air Liquide anterior a 2018 ya operaba unas 35 plantas de electrólisis más pequeña, por supuesto, pero ya con tecnología madura, con una gestión de la seguridad muy fuerte y con compromiso hacia clientes también muy importante. Ahora, dicho eso, estamos, como lo hemos escuchado antes con los primeros ponentes, en un cambio de contexto brutal. ¿Verdad? Que estamos con un cambio de escala que nunca habíamos visto antes, con la urgencia y necesidad de descarbonizar, que nos implica ir más a la electrificación, a buscar alternativas para poder descarbonizar a un precio justo. Cuando vemos la meta de gigavatios que tenemos que instalar de electrolizador en Iberia, en España, es muy significante y algo que nunca hemos hecho antes. Y también hablando de los nuevos usos, de lo cual se destaca la movilidad, el uso directo de hidrógeno en movilidad, como también un vector que aumentaría mucho el consumo y que conlleva una cierta cantidad de tecnologías complejas para poder hacer ese uso de hidrógeno en movilidad. Y aquí también ha manejado bien. Entonces, dicho eso, ¿cómo nos estamos preparando nosotros y qué vemos como potencial para apoyar esta transformación? Estamos yendo con dos caminos. Air Liquide es tanto un productor, distribuidor de gases, como un tecnólogo que tiene tecnología propia. Hemos lanzado una JV con Siemens Energy hace unos años para crear una gigafactoría de electrolizadores PEM, con la meta que, bueno, ya hoy en día tenemos una fábrica que puede producir 1 gigavatio por año y con la meta de llegar a 3-4 gigavatios al horizonte de 2025. Entonces ya vimos la necesidad de escalar, de pasar a una escala industrial de producción en Europa y estamos actuando para poder cumplir, poder llegar a esas metas. Y la otra parte, luego, una vez que la tecnología o la producción de plantas en sí
existe, la otra parte que también es muy compleja, es la parte de proyectos y la implementación de proyectos multimillonarios de esos que hay que hacer gigavatios de electrólisis, otra vez cosas que nunca hemos hecho antes con tecnologías que son maduras, pero que nunca hemos probado a esa escala. Entonces, ahí nosotros hemos empezado poco a poco, en 2018 1,25 megavatios, luego en 2019 20 megavatios, que ya tenemos 3 plantas en operación con 20 megavatios y ya estamos construyendo la I200. Entonces, estamos aprendiendo de manera continua, pero tenemos mucho respeto también por esos cambios y lo que implica, y le ponemos mucho acento a la importancia de hacerlo de manera controlada y enfocando en la seguridad y la fiabilidad del consumidor detrás también, que tiene que tener ciertas garantías. Se hablaba al principio de la importancia de la visibilidad en largo plazo, de una forma de seguridad, y ahí nosotros estamos muy comprometidos en eso. Bueno, pues ya nos vamos haciendo una idea sobre un tema como es el del hidrógeno, un vector energético que desde luego está muy de moda y que muchas veces protagoniza muchas de las conversaciones que hay en torno al futuro energético. A continuación les presento a John Groisar, el director general de IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, un instituto que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, desde IDAE, aparte de felicitaros por vuestros 40 años, que estáis estupendamente jóvenes y joviales, y por todo el trabajo que venís desarrollando, que ya Lucía Blanco nos ha venido adelantando también el tema legislativo, ha sido espectacular el trabajo que se ha desarrollado desde el Ministerio y concretamente además también desde IDAE. Vosotros desde IDAE, como decía, soléis habilitar diferentes tipos de ayudas, de líneas de financiación a proyectos singulares, vanguardistas, sobre movilidad sostenible, tecnologías renovables o, como bien decíamos, de hidrógeno renovable. ¿Qué nos podrías comentar sobre este respecto, Joan? ¿Por dónde van las líneas de futuro en este sentido? Pues muchas gracias, Julia, gracias a la Fundación y al Colegio por la invitación y la oportunidad de compartir este rato con compañeros de profesión, ¿no? La verdad que el escenario que se abre por delante de nosotros es inmenso, ¿no? Es inmenso en cuanto a la velocidad del reto que tenemos que abordar, en cuanto al alcance, porque estamos hablando de una transición energética a la neutralidad climática, por tanto es sector eléctrico, pero es usos térmicos, es usos pesados, usos directos, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el hidrógeno tiene muchísimo que ver, pero es también un reto enorme en el nivel de precisión y el nivel de detalle, es decir, no basta con saber hacer muchas cosas distintas y poder abordar muchos sectores, sino es entender por qué cada uno de ellos adopta o no adopta distintas tecnologías o distintas alternativas. Por nuestra parte, por tanto, las líneas de ayuda que hemos estado pensando, el trabajo que llevamos a cabo va un poco en esas dos líneas, ¿no? Por una parte, apoyo público para abrir nuevas líneas de actuación. Yo creo que la subvención pública no debe ser una cosa estructural para siempre jamás, debe servir en momentos puntuales, para cosas puntuales, para abrir camino. Y a la vez tenemos que ser capaces de extraer el valor real que tienen las cosas, ¿no? Si somos capaces de internalizar externalidades, de reconocer el valor que tienen pues, los servicios en el sistema eléctrico, la descarbonización de usos térmicos, la movilidad de otra manera, eso va a ser la forma de actuar. Entonces, como decía, desde IDAE trabajamos la parte de ayuda pública, obviamente, es una inversión importantísima, pero somos también empresa pública, pero empresa, y invertimos junto con el sector privado. Algunas de las primeras cogeneraciones que se hicieron en España, por ejemplo, o algunos de los primeros parques eólicos de nuestro país, contaron en su momento con coinversión de IDAE, y me puedo extender pues, a minicentrales hidráulicas, otro tipo de proyectos industriales. ¿Y eso qué es lo que nos permite? No solo tener el PowerPoint, ¿no? La gran cifra, la gran referencia, sino también, como plantilla de ingenieros que somos mayoritariamente en IDAE, entender los detalles, los retos técnicos que luego tienen implicaciones regulatorias enormes, ¿no? De hecho, acabamos de reabrir nuestra línea de inversiones. Hemos puesto 100 millones de euros encima de la mesa para coinvertir junto con el sector privado. Entonces, yo creo que tanto tecnológicamente como en soluciones que ayudan a que esas tecnologías tengan sentido para los clientes o para la industria o para los particulares es donde vamos a estar trabajando. A modo de ejemplo simplemente, ¿no? Porque se comentaba en la intervención inicial, bueno, pues que tenemos que abordar las cosas desde el punto de vista de la ingeniería. Y estoy totalmente de acuerdo, pero la ingeniería y la neutralidad tecnológica es encontrar la mejor forma de abordar los problemas que tenemos, que no necesariamente es seguirlo haciendo de la forma que lo hacíamos ayer, anteayer o el día de antes. Neutralidad es ser capaces de abrir, de que el sistema que dibujamos, ¿no? Las condiciones de contorno, sea suficientemente amplio. Hablamos de un reto
no de un componente, no de una planta de producción, ni siquiera de una empresa, sino de sociedad, de planeta prácticamente. Y yo creo que los ingenieros estamos muy bien situados para eso. Y aquí la tecnología tiene mucho que ver, pero la regulación también. Hemos sabido hacer las cosas bien desde la ingeniería, desde la arquitectura, durante décadas o durante siglos, en algunos casos, y sin embargo, por algún motivo hay determinadas cuestiones que no las hacemos hasta que la regulación no nos lleva a ello, ¿no? Por tanto, tener la capacidad tecnológica de decidir cuál es el mejor camino, pero a la vez tener la capacidad o de hacerlo o de no sorprendernos cuando hay una normativa que nos dice por aquí, porque sabiéndolo hacer y sabiendo que tenías este objetivo y sabiendo que era coste eficiente hacerlo, ¿no? A coger un poco esa bandera, esa reflexión como sector, también como profesión, porque no siempre hemos hecho las cosas bien, a nivel de eficiencia energética, a nivel de lo que sea, cuando la tecnología estaba, ¿no? Hasta que la regulación no nos ha llevado a ello. Eso que yo un poco navegamos como IDAE y acabando esa frontera, ¿no?, entre lo público y lo privado, desde conocer los proyectos desde lo técnico y poder colaborar con ese conocimiento en el desarrollo de esas políticas públicas. Podría decir en ese sentido que quizá en esas ocasiones la regulación nos termina de convencer, ¿no? Por decir A veces es el último último paso que nos falta. empujón que necesitamos. Seguimos presentándoles a nuestros invitados y a continuación es el turno de María Jazmín Nieto de Dios. Ella es Generation Sales Manager en Siemens Energy. Bienvenida también. A ver si Y funciona. es vocal también de la Comisión de Energía aquí en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. ¿Cuáles son los planes de futuro en cuanto relacionados con las turbinas de gas que estáis actualmente desarrollando en Siemens Energy? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Repsol y también al Colegio de Ingenieros Industriales por invitarme. Y bueno, referente a las turbinas de gas, porque también es una tecnología que forma parte de este trilema energético, ¿no?, para dar seguridad al sistema y fiabilidad, también queremos descarbonizarnos, por supuesto. Y nuestro plan es que en el año 2030 sean totalmente net cero y al final estemos consumiendo 100% hidrógeno en estas turbinas, que ya no sé si las llamaremos de gas, turbinas de gas que consuman el 100% de hidrógeno de forma pues que den esta sostenibilidad también a la red. Nuestro plan es que en el 2030 cualquier modelo de nuestra tecnología actual tenga este combustible, ¿no? 100% consumo de hidrógeno. Y ese es el reto, ¿no? También la producción, ¿no?, que antes han hablado, porque forma parte de ello, ¿no? Realmente nosotros en este papel lo que vamos es acompañando a la producción, porque nuestras turbinas más grandes, que pueden tener una turbina a 600 megavatios, hasta que consigamos, ¿no?, tener esa producción de hidrógeno y que sea estable para poderlo, digamos, llegar a quemar en una turbina, pues tienen que pasar, ¿no?, algunas cosas antes. Pero ese es nuestro objetivo y bueno, estamos dando todos los pasos para que esto sea una realidad. Seguro que sí, porque además desarrollando el trabajo con interés y con intensidad se hacen bien las cosas. Hablabas de tempo, que también se mencionaba en la primera parte de esta jornada y tenemos ese primer hito de 2030. Por eso es interesante también la tipología y, como decía al principio, los representantes de toda la cadena de valor que tenemos en esta mesa, ¿no? Es el caso también de David Leiva, él es Enterprise Account Manager Energy and Utilities de Google. Bienvenido. Desde tu perspectiva en Google Cloud, ¿cómo facilitan los servicios en la nube la innovación y la colaboración entre diferentes actores en el sector energético? Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a la Fundación Repsol, al Colegio de Ingenieros. Nosotros desde Google tenemos, en general en el ámbito de cloud y nosotros en particular desde Google, tenemos al final esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, al final, pues toda la parte de data centers, que es donde está apoyado al final toda la parte de la nube, pues bueno, pues lo sabéis, o sea, somos unos grandísimos consumidores de energía. Hace unos años se hablaba que al final esa parte de consumo venía... causaba al final o provocaba ese consumo, se hablaba entre el 2 y el 3% de la energía mundial estaba dedicada a toda la parte de data centers. Ahora probablemente, pues con toda la revolución que está habiendo con el ámbito de inteligencia artificial, pues esa parte sin duda se habrá incluso incrementado. Tampoco tengo todavía, creo que tampoco hay métricas formales, digamos, que puedas extraer en qué volumen, pero desde luego que sí que va a ser una parte significativa, ¿no? Por otro lado, al final la parte de la nube como tal, pues nosotros entendemos que te da una serie de servicios hacia abajo a todo el tejido productivo
que pues, puede ser utilizado pues, en múltiples procesos de negocio, en múltiples casos de negocio de las empresas, y uno de los cuales es, pues, desde luego, ayudar en esa transición energética, esa descarbonización. Al final, vamos, es una herramienta que tiene dos extremos, lo puedes agarrar por el mango, lo puedes agarrar por el otro extremo y hacerte daño, ¿no? Entonces, si nos quedamos en ese ámbito de cómo puede ayudar, cuando hablamos de nube, como tal hablabas, pues existe, yo no sé hasta qué punto estáis familiarizados todos, pero existe esa definición, si quieres, canónica de, bueno, pues quizás el NIST, el Instituto de Estandarización, pues te habla de la nube como un modelo, si queréis, casi de provisión de servicios de cómputo. Pues no tienes que tener tus propios servidores, sino que puedes utilizar de forma muy sencilla, muy fácil, bajo demanda, pues servicios que están dados por fuera. Y ahí estamos hablando de servicios, si me entendéis, tecnicorros, que podemos hablar de cómputo, almacenamiento, todo este tipo de cosas. Podemos hablar de otro tipo de cosas, pues si queréis más de datos, más de inteligencia artificial, que también se está utilizando muchísimo. Yo siempre hablo de la nube en dos términos. Si queréis, esa componente tecnológica que te facilita este tipo de actuaciones, bueno, que tiene un impacto en sí mismo, y luego también una componente cultural, porque al final te empuja a pensar de otra forma. Así como, bueno, yo no me considero una persona tecnológica, yo me considero más una persona de la industria. Llevo 20 años trabajando en el ámbito de energía, en algunos casos pues muy pegado a la tecnología, pero en otros casos pues de regulación y demás. Y al final lo que sí que veo es que la tecnología pues, va encajando las piezas. La siguiente pieza siempre encaja sobre la anterior y se está formando pues, un cierto mosaico, ¿no? Hay conceptos tecnológicos, que la inteligencia artificial pues, es uno más que tenemos ahora encima de la mesa, que al final vas viendo cómo las piezas como tal encajan. Y ese encajar las piezas lo puedes hacer a nivel empresarial, pero también lo puedes hacer en subir un siguiente nivel, ¿no? Y cuando hablas ya a nivel, ya no tanto de una empresa, como del ecosistema en el que se mueve esa empresa. Y entonces ya ahí hablas que esta componente, esta tecnología y esta cultura de colaboración pues te llega a que esas empresas, ese ecosistema, pues pueda tener fácil esa colaboración. Ejemplos concretos de cómo te facilita esta parte tecnológica y esta parte cultural, ese trabajo conjunto dentro del sector de la energía. Bueno, pues ahí podemos hablar desde el ámbito de compartir información, tener acceso a datos, poder hacer esos análisis que hasta ahora pues, no eran tan viables, pues por un motivo de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Pues un tema de escala, un tema de profundidad de los datos, un tema del tiempo real. La industria de la energía de utilities, ya sabéis que tradicionalmente no ha sido una industria que se mueva en tiempo real. Podemos estar hablando también de democratización de esas capacidades, pues te permite que no sean las empresas más importantes, las empresas líderes, sino pues que haya pues otro tipo de agentes emergentes, gestores de demanda, etcétera, pues que tengan también ese tipo de capacidades para poder competir de igual a igual con esas grandes empresas. Un ejemplo concreto, muy rápidamente, de colaboración en el ámbito de energía donde estamos hablando. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el modelo del 24/7 Carbon Free Energy que nosotros pues nos comprometimos ya hace unos años a asumir. 2030, pues como comprenderéis, está a la vuelta de la esquina. Nosotros, en el ámbito de Google, desde el 2017, el 100% de la energía que estamos utilizando tiene detrás compras de energía renovable. No es sencillo, pero es algo que llevamos haciendo desde 2017. El siguiente paso es lo que hemos comprometido para el 2030. No es un tema regulatorio, es un tema que entendíamos que era el siguiente paso razonable y que al final pues, ayuda también a ese ecosistema. Ahí lo que estamos proponiendo es que en cada una de las zonas donde Google está operando, hora a hora, hacer ese cuadre entre la energía que nosotros consumimos y la energía proveniente de fuentes con las que tenemos nosotros acuerdos, estamos inyectando. Y eso tiene una complejidad a nivel de ingeniería absolutamente brutal. Ahí estamos hablando de maximización de energía renovable, almacenamiento que probablemente hablemos luego y sobre todo también pues, muchísima parte de inteligencia artificial para poder gestionar esa demanda. Pero a mí me parece un ejemplo fantástico de algo que Google no puede hacer por sí mismo y que sí que tiene que hacer a nivel de ecosistema, considerando también pues, ámbito regulador, ámbito legislativo, bueno, un montón de complejidades súper interesantes. Pero es un buen ejemplo el de Google, como decías, de que cualquier tipo de empresa, de cualquier tipología, se tiene que plantear actualmente también el consumo energético que registra y plantearse también su neutralidad en este sentido, ¿no? Cosa que es también interesante para comentar.
Y también les presento a Dolores Cárdenas. Ella es Product Design Senior Range Manager en Repsol. Bienvenida también, buenos días. Buenos días. ¿Cómo contribuyen los combustibles renovables en la reducción de emisiones y en general qué papel están jugando en la transición hacia una economía cero emisiones netas? Bueno, pues los combustibles renovables son una opción más para descarbonizar sectores como la movilidad, la industria, igual que la electrificación o el hidrógeno, renovables, que también a veces se nos olvida ese apellido a esta forma de energía, para poder efectivamente hacer esa transición energética y alcanzar esa neutralidad climática. Son una solución, como decía, que además se parecen químicamente mucho a los combustibles convencionales, lo cual les habilita de una ventaja muy interesante, que es que son compatibles con toda la infraestructura que tenemos ahora mismo logística y con los vehículos que tenemos ya, vehículos de carretera, aviación y marino. Y también es importante tener esa visión holística en nuestra compañía, ser multienergética y dirigirnos a diferentes sectores, hay que considerar. Tenemos que buscar reemplazos de menor huella de carbono en esta transición energética para los diferentes sectores, para las diferentes necesidades de la movilidad. Para Repsol, que tenemos ese compromiso que anunciamos en 2019 de ser una compañía cero emisiones netas en 2050, los combustibles renovables son un pilar clave, como también lo es el hidrógeno y la electrificación. Y no es que sea un compromiso 2050, sino que ya estamos poniendo en marcha proyectos a nivel industrial, despliegues a nivel comercial para impulsar los combustibles renovables. Tenemos, por ejemplo, pues acabamos de poner en marcha hace poquito tiempo nuestra primera planta de biocombustibles avanzados en Cartagena. Una nueva planta que va a producir 250.000 toneladas, ya está produciendo 250.000 toneladas de biocombustibles al año. Después de esa tendremos una siguiente planta, en este caso a escala de demostración, de combustibles sintéticos en Bilbao. Y después de estas vendrán otras nuevas plantas, pero también modificaciones de plantas existentes para poder producir estos combustibles renovables. Y no solamente los estamos produciendo, los tenemos ya 100% renovables en el mercado. Más de 200 puntos de venta en la península ibérica ya tienen disponible este producto y se espera llegar a 600 puntos al final del año. Pero para estar en este punto, en este momento, en nuestro centro de innovación, en el Repsol Technology Lab, llevamos ya varias décadas trabajando en proyectos de I+D, en proyectos tecnológicos que nos han permitido estar en este momento, en esta situación y seguir desplegando los proyectos que vendrán a futuro en el ámbito de los combustibles renovables. Claro, porque además lo importante no es solo el punto de partida, como venimos escuchando en todas las personas que están interviniendo, sino el desarrollo que esos puntos de partida pueden llegar a tener. A partir de ahora ya me gustaría generar esta mesa redonda, que era el título principal también y el objetivo de convocaros hoy aquí y que fuerais interviniendo. Yo voy lanzando cuestiones y vosotros, conforme veáis, podéis ir interviniendo. Y la primera es la más abierta de todas, ¿no? En vuestra opinión, ¿qué tecnologías son las que más se van a desarrollar a un corto o medio plazo? Quizá por sus aplicaciones, pueden ser algunas porque son más viables o más útiles para el ciudadano a un nivel particular, o quizá, como estábamos mencionando anteriormente, alguna tecnología que favorezca la competitividad de las empresas. ¿Qué opináis? ¿Quién empieza? Pues empiezo yo. Para mí la respuesta es muy sencilla, muy abierta. Debemos trabajar en todas las tecnologías. Creo que no hay una ganadora. Como os ha mencionado también antes, el reto es mayúsculo como para orientarnos hacia una u otra solución tecnológica. En esta fase de desarrollo tecnológico, todas aquellas aportaciones que nos permitan descarbonizar pues los diferentes sectores de la economía, la movilidad, van a ser necesarios, tendremos que impulsarlos, con lo cual yo aquí plantearía neutralidad tecnológica y apostar por todas las que nos permitan dar soluciones que sean complementarias para esta transición energética. Todos hacen falta, ¿no? Sí, quiero abundar en lo que decía Dolores, que también nosotros tenemos una posición de neutralidad tecnológica muy fuerte, especialmente enfocado al hidrógeno, que se habla mucho del hidrógeno renovable, pero es verdad que tanto por la meta gigante que tenemos como por un tema de competitividad que estamos viendo todavía en el mercado, que hay que pensar en alternativas
Y por eso que nosotros empujamos algunas que son ya muy maduras, otras que son más emergentes. Lo primero, que es lo más básico, aprovechar las corrientes de hidrógeno que ya existen en la industria, que podemos usar directamente, como en su uso más aprovechado. También considerar la opción del craqueo de amoníaco, que es una opción en ciertas situaciones que puede tener mucho sentido para producir, cuando el amoníaco puede estar producido en otra parte. También las soluciones de captura, que muchas veces tienen sentido en casos particulares, que pueden permitir la meta final, que es descarbonizar esa producción, y aprovechando también el CO2, que sea o para producir combustibles alternativos o para secuestrar, incluso en ciertos casos para hacer un carbon negative impact, es decir, empezar a ya compensar emisiones que sabemos por la urgencia, por los mensajes que nos están pasando, que las cosas no van avanzando como está planeado, ya se abrió la puerta a hacer compensación de emisiones de CO2 y la cadena del carbon capture and sequestration permite esto. Adeline, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, desde bueno, un poco lo que han comentado los compañeros, totalmente. Yo creo que ninguna tecnología en este momento la podemos descartar. Al contrario, lo que tenemos que hacer es ser, digamos, curiosos, como nos gusta decir a nosotros en Siemens Energy, y estar pendientes de todo lo que se mueve en el sector y liderar también, ¿no?, esta parte. Entonces, también como estamos en un colegio de ingenieros, pues también para decirlo, ¿no?, el reto bonito que tenemos los ingenieros en adelante en las próximas décadas para ver realmente cuál es la tecnología o las tecnologías, porque seguramente pues, pueda ser un mix de varias, que van al final a, digamos, a liderar el futuro. Nosotros, por supuesto, pues, como socios tecnológicos, lo que estamos desarrollando es, por un lado, el vector de hidrógeno. Tenemos nuestros electrolizadores, estamos colaborando con compañías como Air Liquide, como ha comentado, y bueno, pues es una de las vías que nosotros vemos para de cara al futuro y de cara a muchos sectores, ¿no?, que nos puede ayudar a esa descarbonización. Pero no vamos a dejar de lado los combustibles renovables, que me parece un tema súper importante también y muy interesante lo que ha mencionado, ¿no?, con tecnología que a lo mejor ya tenemos, sin hacer muchos cambios, podemos utilizar y descarbonizar de una forma sencilla. También, por supuesto, el almacenamiento, porque al final el almacenamiento, nosotros estamos en temas de almacenamiento térmico, pero bueno, otras compañías están también en otros tipos de almacenamiento, pues también va a jugar su papel, ¿no?, o pensamos que va a jugar su papel en el futuro. Luego, por supuesto, pues el tema de renovables es algo que ya está aquí, eso ya no lo vemos como de cara al futuro. Nosotros, aparte de ser también unos de los líderes, ¿no?, en el panorama eólico, pues seguimos desarrollando nuestras turbinas y aerogeneradores para el eólico offshore, y veremos pues, los primeros y nuevos desarrollos que también van a impulsar también para el tema del hidrógeno, para el tema también de los combustibles renovables. Nosotros tenemos un proyecto ahora mismo en Chile, en el que estamos trabajando para hacer hidrógeno renovable y combustibles renovables pues a partir del viento, ¿no? Bueno, pues al final es el ejemplo, ¿no?, de este mix, y cómo optimizamos y cómo actuamos, como también habían comentado, ¿no?, anteriormente, de forma inteligente para mantener nuestra industria, para mantenerla competitiva y también pues, para generar ese beneficio a la sociedad, ¿no? Es un poco... Que la descarbonización tiene que ser completa, no solo la electrificación, ¿no? Ahí está, la innovación tecnológica tiene un papel clave. Desde luego, yo sin querer inclinarme por unas soluciones u otras, ¿no?, porque para eso los centros de investigación, las empresas tienen que efectivamente ir trabajando, para a lo mejor compartir dos reflexiones, ¿no? La primera, que me recuerda por qué el año 2050 aparece tanto en nuestra legislación y en nuestras estrategias como hito, ¿no?, como fecha, porque en términos climáticos, en términos históricos, bueno, pues es una fecha más, ¿no?, igual que el año el 49 o el 51. Y está muy ligado, uno de los factores era la primera ley de cambio climático, de las primeras de la historia, la británica, que bueno, pues en la primera década de este siglo se sitúa 2050 como fecha en la que, y esto yo creo que ha pasado décadas anteriores, la más temprana en la que podíamos contar de forma ya casi seguro con la fusión nuclear, ¿no?, como gran solución energética. Bueno, esto está dentro de 40 años. No sé si lleva mucho tiempo que está dentro de 40 años, pero bueno, en 2008 estaba dentro de 40 años. Y entonces la reflexión era, en 40 años, en 2048, 2050, pues a lo mejor la solución ya la tenemos y es un silver bullet, ¿no? Es la solución. Pero mientras tanto, como tenemos la crisis climática, tenemos que ir construyendo con todo lo que tenemos, ¿no? Con lo cual, primera reflexión,
aprovechar al máximo, cómo aprovechamos al máximo las tecnologías, los conocimientos que tenemos y cómo vamos construyendo sobre ellos sin esperar una especie de mirlo blanco que nos venga a salvar. Segunda cuestión, también como ingeniero, y un poco tirando piedras sobre mi tejado también, ¿no? Pero la termodinámica es muy tozuda. La termodinámica todavía no he conseguido, y mira que me han venido a ver inventores, ¿no? de máquinas de movimiento perpetuo. Hay determinados inventos, ¿no? que desde la ingeniería industrial ha desarrollado en las últimas décadas, los últimos siglos, que son para mí los más interesantes, los más divertidos de diseñar, de mantener, de hacer el seguimiento. Pero no son necesariamente los más eficientes desde un punto de vista termodinámica, ¿no? Desde la energía primaria que entra en el recurso primario, el que sea, hasta el uso, sea térmico, sea de movilidad, sea mecánico, sea de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, tengamos claro cuál es el sistema, ¿no? Cuáles son las condiciones de contorno, qué estoy optimizando. Insisto, ¿estoy optimizando un componente? ¿Estoy optimizando un proceso productivo en concreto? ¿O estoy optimizando el sistema es materia prima, recurso primario a beneficio, bien final, ya sea bien servicio o bienestar, ¿no? Yo creo que con esos elementos y aprovechando el conocimiento que tenemos, yo creo que eso nos puede ayudar a guiar qué tipo de tecnologías pueden o no tener más éxito en el futuro. Parece fácil así, tal y como lo comenta, pero claro, el papel de la ingeniería es fundamental. Antes nos has comentado también, David, algunos desarrollos que vosotros estáis llevando a cabo. Todo está interrelacionado en esta transición energética y eso es lo bueno también, ¿no? Que afecta a todas las escalas de lo que es la economía, industrial, social, medioambiental, pero también en lo que es la capacidad de aplicación, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros, o sea, por poner algún ejemplo en lo que estamos diciendo, nosotros, por supuesto que estamos apostando muchísimo por la energía renovable y, vamos, yo he hecho ejercicios personales, pues como interesado en el sector, desde luego, pues he hecho ejercicios personales de arqueología, ¿no? Dentro de Google, pues buscar documentos de, oye, ¿cuándo se empezó a hablar en Google de energías renovables, ¿no? Y encuentras incluso ideas que tienen un puntito de tierno, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Que encuentras documentaciones de ingenieros que verdaderamente pues, estaban analizando cómo la energía solar la podías aplicar directamente en servidores, pues, cuando estábamos hablando pues, en el 2005 de estos conceptos, ¿no? O incluso, oye, pues un equipo que levanta la mano y dice que ha encontrado un concepto súper interesante que alguien debería estudiar, que es el PPA, el Power Purchase Agreement, que ahora, bueno, ahora igual no, pero el año pasado lo veías desde luego en las portadas de todos los periódicos y hablabas con los taxistas y hablabas con los familiares del ámbito de que era un PPA. Bueno, pues artículos de alguien que levantaba la mano y decía que había encontrado este concepto que podía ser súper interesante para aplicarlo dentro de Google, no lo sé, en el 2008, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que en ese sentido hemos sido muy avanzados y este ejercicio que os digo del 2017, pues se ha podido hacer de conseguir que todo el 100% desde entonces, el 100% de la energía renovable que consumimos tenga detrás esas compras, no es magia, es porque se ha empezado muy pronto, pues que se empezó muy pronto a empujar esto. Con el 2030 lo que estamos haciendo es parecido. No sé si me habéis seguido un poco la explicación antes, pero básicamente fijaros un poco el problema que os he transmitido que tenemos que cubrir. Si en el 2030 lo que estoy diciendo es que cada zona independiente, Japón, Madrid, Helsinki, cada hora voy a estar incorporando en la red la energía que estoy consumiendo, lo que estoy diciendo es que de 2 de la mañana a 3 de la mañana, pues si consumo 100 unidades de energía en ese territorio, en esa región, pues tengo que incorporar en la red 100 unidades de energía en esa hora. Entonces, aquí ya no hay temas económicos, ya no hay atajos, o sea, ya es un puro, si quieres, te vas al plano físico de la energía. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer a escala, desde luego con lo que estamos hablando de maximización de energías renovables, hemos estado hablando de almacenamiento, que es súper importante. Y aquí también estamos hablando de muchísimo del concepto local, ¿no? De esa granularidad de conseguir, al final, tecnologías que igual no son las que tiene ahora mismo todo el mundo en la cabeza, pero que en determinados escenarios puede ser súper interesante. Hace unas semanas lo que anunciamos fue un acuerdo para conseguir un PPA basado en geotermia. Entonces, creo que ya llevamos unos pocos, 2, 3, no es un concepto muy general, no creo que vaya a ser un concepto
generalmente aplicable a todos lados, pero está ahí y tiene todo el sentido, ¿no? En ciertas ubicaciones tiene todo el sentido poder aprovechar ese recurso como cualquier otro, ¿no? No solo ese acuerdo lo hicimos para nosotros mismos, sino que al final toda la imbricación, todo el desarrollo por detrás de ese acuerdo, que al final hay una empresa como tal que nos está proporcionando ese suministro, pues todo eso se ha liberado, todo eso es accesible, se ha publicado, se ha comunicado, se ha documentado para que cualquiera que esté interesado pues lo pueda coger y pues aplicarlo en sus propias negociaciones como una herramienta más, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante eso cuando te mueves a nivel de ecosistema, que ya no es a nivel de empresa concreto, sino que lo extraes para la industria, ¿no? Y si me permites, dejo caer otra píldora más, que es, por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial, con un ejemplo muy concreto. Gestión de la demanda. A mí me vuelve loco un ejemplo que es el Google Nest, que es un termostato, es un producto pues, que lleva existiendo ya bastantes años en Google. Pues el año pasado, me parece que ya es el segundo o tercer año, que la suma de la energía que todos los usuarios de ese termostato se han ahorrado es mayor que la propia que Google ha consumido, simplemente con ese producto. Entonces, a mí me parece un dato muy, muy, muy bonito, muy interesante y que te da una idea pues eso, de opciones cuando ves, como decías, ¿no? fuera de la caja de cada empresa concreta, sino también del impacto que se tiene alrededor. Efectivamente, parte de los desarrollos digitales tienen que ver también con temas como gemelos digitales, precisamente, simulaciones, evaluaciones, todo esto que se está llevando a cabo actualmente en el sector. Pero estamos en el Colegio Oficial de Ingenieros. Si tuvierais que recomendar ahora a futuras generaciones de ingenieros, que se recomienda además una especialización, vosotros, ¿qué orientación les daríais a futuros ingenieros que están ahora, pues quizá acabando la carrera o pensando un futuro laboral? ¿Vosotros qué recomendación les daríais? A ver, puedo empezar. Yo daría dos recomendaciones posibles. La primera, que va muy en línea con todo lo que ya hemos hablado, que es una especialidad en electricidad en el sector energético, con la dirección que estamos tomando de electrificar un máximo la industria para descarbonizar, tiene todo el sentido del mundo y sabemos ya que la sociedad va a evolucionar en esa dirección. El segundo que le pondría, que ya es más de la casa y algo más de nicho, pero donde veo un potencial brutal a futuro, es en el sector de la criogenia, que es un poco el corazón de Liquid, y donde vemos que, por ejemplo, si las proyecciones se cumplen con respecto al desarrollo de la movilidad, que sea a mediano o corto plazo para el transporte terrestre, a mediano marítimo y a largo directamente en aviones, que algún día vamos a volar con hidrógeno líquido, es algo que va a tener un potencial muy fuerte para habilitar esa nueva movilidad y donde los desarrollos son existentes. ¿Sí? Estamos ahora en una fase de desarrollo tecnológico, pero con una visibilidad ya a corto plazo de cadenas muy importantes de producción y de suministro de un hidrógeno líquido para movilidad. Por lo tanto, ya tenemos una especialización. ¿Quién se anima a asesorar sobre alguna más? Dolores, te veo con ganas. No asesorar, pero sí para ese ingeniero que acaba de salir de la escuela, que espero que haya armado bien los cimientos, porque van a ser los cimientos sobre los cuales va a tener que seguir aprendiendo y desarrollándose. Yo en mi experiencia profesional no he dejado de hacerlo nunca. Por si sirve a alguien que pueda escucharnos, nosotros en tecnología tenemos un sistema de desarrollo profesional basado en lo conocemos como las 3 E's de su terminología en inglés, que se basa en seguir formándose, en aprender, en exposición, que básicamente pues, son estos foros, es el networking, es participar en hub de innovación. Nosotros, por ejemplo, pues, también lo comento, tenemos este jueves en Technology Lab un evento para compartir las iniciativas del hub de descarbonización All for Zero que hemos desarrollado con varios socios. Pues es una muy buena forma también de desarrollarte en colaboración con otros. Y la tercera E, muy importante y la que más tiempo nos lleva, es en la experiencia, ¿no? en desarrollar esos proyectos, en remangarte y en aprender con los proyectos que ponemos en marcha realmente, con nuevos hierros, con hierros existentes, y es algo que no va a acabar nunca, esta fase de desarrollo, y también es muy, muy enriquecedor saber que tienes ahí un potencial de seguir creciendo en nuevos ámbitos.
especialidad, yo creo que los ingenieros somos muy necesarios en las diferentes disciplinas, con lo cual cualquiera de ellas, pensando en que el desarrollo nunca va a parar, la formación nunca va a parar. Y animamos especialmente a las ingenieras, que esto de las vocaciones STEM parece que tuvimos un boom, ahora está un poco más flojo, pero hay que animar también a esas futuras universitarias y universitarias actualmente para que también se fijen en este sector, que además derrochamos energía positiva, eso es lo bueno. Pero en cualquier lugar, tú mencionabas, Dolores, y es importante el tema de la difusión, de hacer partícipe, porque al final tenemos que ser conscientes de que esta transición energética nos afecta a todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces lo tenemos que ir asimilando y aplicando en nuestra vida cotidiana. Quizás se me ocurre que el hecho de que hayan proliferado en España las comunidades energéticas, que las habéis promocionado mucho, además desde IDAE, haya tenido mucho que ver. El eso ha salido además una figura que se llama los prosumidores, el que produce y el que consume, que es un nuevo tecnicismo que hay también que se maneja. Estas comunidades energéticas han tenido mucho de divulgación también sobre energía, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que estás, ¿no? Yo creo que reflejando un salto muy importante que ha dado la transición energética, que es llegar al gran público, ¿no? A lo mejor estábamos más acostumbrados a estar en un entorno más industrial donde tu interlocutor, pues, como mínimo hablabais en las mismas unidades, ¿no? Entendíais de lo que estabas y de repente, y los que estáis en estas salas ahora pasado, pues ya no solo autoconsumo, comunidades energéticas, sino crisis de precios energéticos. Habréis tenido, os habrán tocado muchas comidas y muchas cenas con familia y demás. Como persona de referencia que sabe de esto, que me expliques qué está pasando, ¿no? Yo creo que la transición energética se ha convertido en un reto, por supuesto, tecnológico, pero aplicado a toda la sociedad, y eso yo creo que nos obliga a los ingenieros, ¿no? Bueno, ese privilegio que tenemos de más o menos entender qué es lo que está pasando, de esa misión social que comentaba el decano también al principio, ¿no? De ser capaces de explicar, ser capaces de divulgar. Nosotros en IDAE yo creo que estamos aprendiendo, como digo, somos una casa sobre todo de ingenieros, estamos también empezando a incorporar sociólogos, politólogos, otros perfiles, pero bueno, incluso los que somos ingenieros, aprendiendo también a, bueno, pues esa tecnología aplicada, ¿no? El conocimiento aplicado. Y las comunidades energéticas yo creo que es clave. Es hacer la transición energética relevante para el gran público, ya no solo porque a final de mes me toca pagar la factura de la luz como me toca pagar tantas otras facturas, sino que lo convierte en un elemento donde cada uno tiene toma de decisión, ¿no? Oye, pues desde la comunidad de vecinos, en vez de pegarnos por el color de la barandilla o no sé qué, pues vemos si nos ahorramos unos euros entre todos haciendo energía, o en zonas de la España más despoblada, cómo generamos actividad para atraer nuevos proyectos, para que yo qué sé, los comercios del pueblo pues prácticamente no tengan que pagar factura de la luz y puedan funcionar de otra manera, ¿no? Es una oportunidad enorme y hay un peso enorme sobre nuestras espaldas como sector, yo creo, como colectivo, para eso explicarlo bien y esa ilusión ¿no? Ese interés que nos pueda generar en lo personal, ser capaces de transmitirlo. Si conseguimos convencer, toda esta transición avanzará mucho más rápido, yo creo. Más rápido porque además estamos en ello, la estamos viviendo. O sea, no es algo que podamos elegir a estas alturas ni votar en una reunión de vecinos. Me hace gracia porque ayer tuve la mía y la verdad es que la votación fue un poco tensa. Pero bueno, en definitiva, se trata de ir un paso más allá y de ir incorporando toda esta serie de tecnologías a la vida cotidiana. Mencionábamos además la trascendencia que puede tener en una sociedad local también las instalaciones energéticas. En el caso de la biomasa, por ejemplo, es algo muy evidente. Es en un entorno local, se genera empleo, en el caso de la energía solar otro tanto. O sea, estamos desarrollando también una tecnología que nos hace ser más autóctonos, más locales y reivindicando además nuestros propios recursos, que eso es algo muy interesante, porque a veces cuando se habla de tecnología parece que tiene que ser algo como muy frío, muy lejano, como muy distante, perdóname por lo de la nube, pero quizá como muy, muy distante en ese sentido físicamente hablando, ¿no? Pero sin embargo, todo esto nos está acercando mucho más a volver, incluso la arquitectura bioclimática pasa por tener unos muros trombe y una serie de circunstancias en la edificación, que es recuperar esos viejos conceptos, ¿no? de las casas de los abuelos que eran frescas en verano y además tenían manga corta en verano, que parece mentira. Que esto de también la adaptación de cada uno a la temperatura y a la climatología también sería
cuestión de otra mesa redonda. Pero, ¿cómo lo veis vosotros en este sentido? Me decíais que sí con la cabeza, Yasmín. Bueno, nosotros justamente estamos bueno, nuestro cliente en ejecución, ¿no?, de una de las biomasas en Cáceres, las que están, pues de las últimas, por así decirlo, que fueron ganadoras de la subasta, de la última subasta. Y bueno, pues por supuesto apoyando con turbinas de vapor en este caso. Pues también, ¿no?, como lo que dices, también creo que también es una alternativa para algunas zonas que tienen ese, digamos, ese residuo que podemos además emplear descarbonizando, fomentando también trabajo pues, en zonas a lo mejor más despobladas, ¿no? Y yo creo que en ese entorno rural, como comentabas, también nos sentimos muy próximos a esas comunidades, ¿no?, que deciden pues tomar digamos, ir por este camino. Y también lo que decimos es una alternativa más porque es la ventaja también, ¿no? Y volviendo un poco al tema de qué es lo que les decimos, ¿no?, a los que terminan ahora la carrera. Si les gusta la energía, pues es un momento apasionante. Desde luego, no están en el mejor. Yo creo que no hemos estado nunca en un momento mejor para un ingeniero. Con todos los retos que hay, en todos los frentes que hay, pues elegir uno y bueno, pues con mucha ilusión, lo decimos, trabajar en ello con mucha ilusión, bueno, que yo creo que todos juntos vamos a contribuir precisamente a resolver esos retos. Así que muy interesante. ¿Alguien más que quiere? Bueno, si hablamos de biomasa, hablamos de biocombustibles, evidentemente. Sí, pues quizás aportar algún dato que quizás no se conoce tan fácilmente, ¿no? Pero hablábamos de biomasa que tenemos localmente y efectivamente la hay. De hecho, hay un estudio bastante reciente que se publicó en 2021, lo preparó el Imperial College y refleja pues cuánta materia prima de biomasa residual podemos tener disponible en Europa localmente. Bueno, también hay zoom por cada uno de los países y efectivamente, analizando esos datos y comparándolo con la demanda de combustibles, por ejemplo, que tenemos actualmente para todos los modos de transporte, carretera, aviación y marino, pues con esa biomasa residual sostenible de la que la Directiva de Energías Renovables nos permite utilizar para fabricar biocombustibles de residuos, pues llegaríamos a en torno a un 60% de toda la demanda de esos combustibles para todas las formas de transporte. Obviamente no hay para todo y no vamos a generar más residuos, obviamente, para producir los biocombustibles, pero tenemos para un porcentaje bastante importante y luego nos quedan pues, los combustibles sintéticos, el hidrógeno, la electrificación, o sea, qué suerte, ¿no? Tenemos diferentes soluciones y hay suficiente cantidad. Y también algo importante, porque a veces este otro detalle también se nos olvida, esa biomasa residual, si no hacemos nada con ella, pues al final acabará descomponiéndose y se va a descomponer en CO2 y en metano. La proporción variará en función del acceso que tenga esa biomasa residual al oxígeno del aire. Con lo cual lo que estamos haciendo es interrumpir la cadena natural de esa descomposición de la biomasa para producir un combustible que nos dé una utilidad y luego pues, volverlo a incorporar a la atmósfera, de la cual se capturó inicialmente para producir esa biomasa. Con lo cual, yo creo que son buenos mensajes. Tenemos suficiente materia prima disponible, no para todo, no hay que tener tampoco ansiedad de tener que resolver este problema con una única solución. ¿Vale? Tenemos un mix de soluciones y, como comentábamos, pues el mercado decidirá en el futuro cómo se mueven estas opciones, pero tecnológicamente hay opciones. Y esa biomasa, ese residuo, si no hiciéramos nada con ello, volvería a englobarse como CO2 o metano incluso en la atmósfera. Y sin perder de referencia siempre que tenemos sustitutos para consumir esa energía, pero hay que ahorrar energía y consumirla de manera eficiente, que para eso también hay tecnologías, sistemas y hábitos también, es importante, ¿verdad? No, efectivamente, las directivas insisten y nos cuesta a todos siempre lo de la eficiencia energética lo primero, pero es evidente, ¿no? Si somos capaces de hacer un mismo proceso, una misma cosa, consumiendo menos energía, tiene todo el sentido, suele ser la solución más barata, más óptima.
pero todavía queda camino que hacer. Nosotros, pues ya sabéis, ¿no? Programas de ayuda, inversión directa, préstamos también, y un nuevo sistema, el de los CAEs, el de los certificados de ahorro energético, donde ahora pues las empresas, ¿no? Obligadas, que hasta ahora estaban obligadas simplemente a hacer una aportación económica al Fondo de Eficiencia Energética, lo que pueden hacer es conseguir esos ahorros directamente, ¿no? Pues ya sea a través de sistemas inteligentes que permitan a sus consumidores ahorrar, ayudando a invertir. Bueno, un poco esa idea que decíamos antes, ¿no? Que no sea la administración siempre la que, o solo la que tenga que decir por aquí, sino abrir el escenario lo más posible y que el mercado, que el sector pueda identificar las formas más eficientes que hacerlo. Como hay mucho recorrido por delante, seguro que irán saliendo soluciones muy, muy interesantes. Y las soluciones, en este caso digitales y tecnológicas, en ese sentido también ayudan. Sí, yo por hacer un inciso con lo que comentabas antes de la lejanía de la nube, o sea, la verdad es que el concepto de nube es un concepto de marketing, es un concepto marketingiano, el concepto de... Sostenible también, esto de la nube, ¿no? Sí, bueno, se ha ido incorporando con todo tipo de valores de ese sentido, pues en base a elementos tangibles, ciertos. Pero como tal, el término nube es un concepto que al final se ha incorporado de marketing, no era el concepto de ingenieros, ¿no? El concepto de ingenieros es utility computing, que tiene muchísimos vínculos en realidad con lo que es las utilities, ¿no? Las utilities, las empresas de electricidad, de gas, de agua que conocemos, ¿no? Al final es esa disposición de un recurso pues, bajo demanda para el que lo necesite en ese momento, sin tener que dotarse pues, en su sótano de una central de generación de energía, pues ni tener que dotarme en mi sótano de un data center propio, ¿no? Esa es el mismo idea. Lo que pasa es que probablemente en el ámbito eléctrico pues empezó antes y estuvieron los ingenieros antes de marketing y bueno, pues fue el concepto como tal directamente, y en el caso de la nube pues bueno, pues intervinieron los... No hay nadie, ¿no? No hay nadie de marketing ahí. No pasa nada, ¿no? Estamos aquí en casa, ¿no? Entre ingenieros. Entonces, al final ese concepto de nube pues efectivamente suena lejano. No sé, más lejano, pues Plutón, ¿no? Se le podría haber llamado para hacerlo más lejano, pero quitando eso, pues es un concepto muy lejano. Y en realidad al final es que lo lleváis todos, o sea, lo lleváis todos aquí y eso pues lo puedes traducir en funcionalidades también concretas de lo que estamos hablando. A mí, por ejemplo, me gusta mucho pues el Google Maps. Tú tienes el Google Maps y yo creo pues, que ya lleváis ya tiempo que cuando lo utilizáis pues te da a elegir la ruta más eficiente, que es al final dentro de un cierto grado de holgura de rutas que son más o menos equiparables en tiempo, pues te sugiere la que es más eficiente desde un punto de vista de consumo y al final, por lo tanto, de ahorros. Y eso tenéis que verlo pues, a nivel vuestro individual, fenomenal, pues ahorraréis X euros al cabo del mes, pero tenéis que verlo a nivel agregado entre toda la base de usuarios del Google Maps, que puede estar, no os quedéis con el dato, pero puede estar 1.000 millones de personas en un mes. Entonces, tenéis que ver a nivel agregados pues, el impacto que sí que tiene ese tipo de cosas de hacer, un poco lo que comentábamos, ¿no? De hacer accesibles, darles información a la gente, a los ciudadanos, a mí, a mi familia, para que podamos tomar decisiones a la hora de, pues, de nuestros hábitos diarios. O sea, no es algo abstracto, no es algo lejano, sino que al final tenéis ese punto inmediato, ¿no? Y a nivel de eficiencia, pues lo que estabas comentando, a mí me parece también interesante incorporar, si queréis en la discusión, pues el ámbito de, como una componente más de la sostenibilidad que hemos hablado desde el punto de vista digital, industrial, bueno, y sostenible desde luego medioambientalmente, pues igual también hay un elemento que se está viendo también mucho que es a nivel de ciberseguridad, ¿no? Que también es un elemento que bueno, pues probablemente lo podamos incorporar como un apellido más del concepto de sostenibilidad. Yo no puedo ser una empresa sostenible si por otro lado pues los datos de mis clientes estoy teniendo, se me están yendo, me los están quitando, si tengo vulnerabilidades, si tengo problemas a la hora de dar la continuidad del servicio. Y yo creo que ahí también la nube pues, es un componente interesante, ¿no? A la hora de poder, entendedme, profesionalizar, democratizar y extender pues, el acceso a plataformas que son seguras, con unas mejores prácticas detrás, a todo el nivel de empresas, ¿no? que hay en España, que hay en la industria. Y ahora que estamos en la recta final de la sesión, a mí me gustaría invitaros a que cada uno hagáis una reflexión final a modo de conclusión, de mensaje que queráis transmitir
sobre lo que supone, ¿no?, las nuevas tecnologías en la transición energética, que es un poco el leitmotiv de esta mesa. Empezamos en orden por ti, Yasmine. Bueno, pues yo creo que se han tocado bastantes temas. No quería repetirme mucho de lo que ya hemos mencionado. Yo creo que es un reto que tenemos por delante entre todos apasionante. Animar, desde luego, a los ingenieros y a los ingenieros industriales que se dediquen pues, también a este sector, que lo miren porque puede ser desde luego, apasionante, no se van a aburrir. Tiene muchos retos para elegir. Y yo creo que hemos visto desde temas de hidrógeno con un potencial pues, clarísimo, captura de CO2, que a lo mejor lo hemos mencionado menos, pero también es uno de los retos, ¿no?, que tenemos importantes y que también va a jugar su papel. Almacenamiento, combustibles renovables, temas de centros de datos, que bueno, lo que decimos es un consumidor de energía, pero yo creo que es el que más ha crecido en los últimos tiempos y más va a crecer a futuro. Es una nueva industria, por así decirlo, como gran consumidor que se plantea. Y nosotros, desde luego, estamos viendo en Estados Unidos un boom espectacular de consumo de energía producido por eso, ¿no? Al final es la inteligencia artificial, es pues que todos estamos utilizando cada vez más las nubes y bueno, y el crecimiento que suponen estos data centers está aumentando el consumo. A nosotros nos supone como tecnólogos también un reto para suministrar esa energía eficiente, asequible, medioambientalmente también segura. Y bueno, pues es un área también importante a tener en cuenta y que también se puede optimizar. Y luego, como también hemos comentado, no nos olvidemos de la electrificación, de las redes inteligentes, también de cómo podemos optimizar y también asesorar, ¿no?, cuál es la mejor configuración que tenemos para un sistema, cuándo tenemos que poner, qué tenemos que poner, qué tecnología tenemos que ubicar, ¿no? Porque se habla mucha industria, pues el problema es ¿y qué pongo? ¿Tengo que poner bombas de calor? ¿Tengo que poner biomasa? ¿Tengo que poner energía pues, geotérmica, exacto? ¿O cuál es la solución para mi caso? Y entonces, todo eso es labor de ingeniería, ¿no?, y de ingenieros. Así que yo creo que bueno, pues el reto apasionante y bonito aquí lanzado y bueno, pues que sigamos teniendo más debates como este, ¿no? Estupendo. Totalmente alineado con lo que se ha dicho, que también quiero transmitir un mensaje positivo a los ingenieros que están o que lo que están pensando entrar en ingeniería, con todo lo que tenemos en la mesa ya de opciones. Como dijimos, todos soñamos con la fusión, pero bueno, mientras tanto hay soluciones, hay muchas cosas que se pueden hacer para llegar a las metas y los ingenieros son claves. Hay obviamente mucho trabajo, muchas cosas que tenemos que mejorar todavía desde el punto de vista tecnológico, sociedad, industria, pero hay un buen dinamismo para poder llegar a la meta global y el ingeniero está en el centro de eso. Estamos en el buen camino, entonces. Sí. Seguimos trabajando. Dolores. Yo un mensaje muy, muy sencillo. Cuidemos la neutralidad tecnológica y que la regulación se apoye en la tecnología para marcar los objetivos y las métricas adecuadas para alcanzar el reto que nos hemos marcado. ¿Cómo te mira, ya? Yo, si queréis, también me centraría en recomendación para los ingenieros que estén empezando. Me he librado de la pregunta más difícil, que ha sido de qué es lo que les espera. Yo creo que al final pues, hay pues, dudas, opciones, temas todavía a definir a nivel de negocio y bueno, quiero mencionar también inteligencia artificial, que es cuál va a ser el papel, ¿no? Entonces, al final, yo afortunadamente mis hijos son pequeños, todavía hay tiempo para ver en qué queda esto hasta que lleguen, hasta que se tengan que decidir y cuál va a ser ese papel de la inteligencia artificial, digamos, con los ingenieros del futuro, ¿no? Entonces, ahí hay un componente que probablemente en la resolución de problemas la inteligencia artificial tenga mucho que decir. Entonces, el punto es que probablemente esos ingenieros tengan que poner más componente, si queréis, humano, que si queréis, no sé cómo llamarlo, cálculo puro ingeniería y el abstracto como problema aislado del mundo, ¿no? Entonces, probablemente esos pesos pues ahora vayan a cambiar y bueno, pues ahí animar a los ingenieros a ser también seres humanos. Inteligencia natural y combinada con la inteligencia artificial, se podría decir. Desde luego. Joan, tu turno.
Pues por cerrar, recupero una reflexión que comentaba el decano justo al principio, que es ese objetivo de llegar al 20% del PIB industrial, ¿no? Yo creo que la transición energética, uno de los debates que ha puesto encima de la mesa es la necesidad de reindustrializar Europa, reindustrializar España, recuperar capacidades industriales, y yo creo que esto es una oportunidad para hacerlo. Por desgracia, con el COVID y luego con la invasión de Ucrania vimos bueno, que esto de deslocalizar está bien, me voy ahorrando dinero hoy, mañana y pasado, pero de repente se cierra la frontera y tengo un susto para mi negocio, para mis componentes, para mi suministro energético. Entonces, no solo tener seguridad energética a partir de recursos autóctonos como son las renovables, sino tecnología propia, pues oye, es seguridad, es calidad, es solvencia y es, bueno, pues contribuir a todos esos co-beneficios que una sociedad más industrial supone para el país. Un ejemplo que no lo tenemos a lo mejor interiorizado es cherry picking, es deliberado, todavía estamos muy lejos de ser el país industrial que nos gustaría, pero yo creo que es ilustrativo. España exporta en términos tecnológicos, en términos de componentes, un mayor valor en términos de solar fotovoltaica, por ejemplo, o de energía eólica, que en vino o en aceite, ¿no? Entonces tenemos que el vino y el aceite son productos muy patrios en los que España referente a nivel mundial, pero es que España exporta más tecnología eólica o más tecnología solar fotovoltaica que estas otras cuestiones, ¿no? Por tanto, tenemos ya mucha base tecnológica y podríamos hablar de muchos otros sectores, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad para que esta transición energética, insisto, sea parte de la reindustrialización del país, y yo creo que los ingenieros industriales tenemos mucho que aportar aquí. Al menos en esta mesa de redonda estarán de acuerdo conmigo que hemos aportado un poco de luz con energía positiva y renovable, por supuesto. Así que no me queda más que dar las gracias a Renan Valpe de Air Liquide, a John Grisardi Daem, a María Jazmín Nieto de Siemens Energy y a David Leiva de Google y a Dolores Cárdenas por parte de Repsol que nos hayan acompañado en esta jornada. Y por supuesto al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, a la Fundación Repsol, por la organización de esta magnífica jornada y a todos ustedes por su atención. Hasta pronto, gracias. Antes de agradecer, permitirme unas brevísimas palabras. La sociedad actual tiene ante sí un gran reto, que es evitar que el clima se nos vaya de la mano y amenace el futuro de la humanidad. Para eso lo que tenemos que hacer es reducir las emisiones de CO2 desde los 3.500 millones de toneladas actuales a 411 en el año 2050. Y para conseguir eso no tenemos más remedio que hacer una transición energética. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las emisiones proceden de la generación y el uso de la energía. Es, por tanto, imprescindible hacer una transición energética. Y para ello tenemos tres vías fundamentales. La primera es la eficiencia energética, esto es, el ahorro. La segunda es la electrificación. Naturalmente, electrificar con fuentes que no emitan CO2 y están en la cabeza de todos. Y la tercera es usar combustibles renovables, que está previsto que en la Unión Europea sean el 32% en el año 2050, de los cuales aproximadamente el 12% hidrógeno renovable. De todo ello hemos hablado aquí esta mañana y hemos tenido la representación del CENER moderando pues a Siemens, a Air Liquide, a Renault, a Google y al IDAE. Por ello, desde el colegio queremos agradecer muy sinceramente la presencia de Julia moderando la mesa, de Yasmín, de Renan, de Dolores, de David y especialmente de Joan. Sabemos lo complicada que es la agenda del director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético.
Y queremos agradecerle muy especialmente que como ingeniero haya querido estar en esta casa hoy y dar su testimonio en nombre personal y en nombre de una institución tan importante como. Nada más, muchas gracias. Es importante contar las cosas, ¿no? O sea que Pues, ya me acuerdo. es importante contar las cosas. Nos vimos en la